escenas de terror, de guerra, literal, como salidas de una película, las que se vieron ayer y las que se siguen viviendo en Ecuador. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches. Feliz año, no nos habíamos visto. Feliz año. Bueno, en esta mesa sí nos habíamos visto. Todavía es fuera. legal decirlo. Todavía se vale. ¿Hasta aquí? ¿Hasta cuándo? No sé si sea legal, pero legítimo, sí. Hay quienes hasta en febrero siguen deseando feliz año, querido Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Arturo Dam. Bueno, ahorita Carlos me decía que hay que decir feliz año cuando veas a la persona por primera vez en el año. Entonces, si en junio ves a alguien que no habías visto, pues feliz año, ¿no? O en diciembre, en algún brindis, ¿no? En una de esas. Bueno, lo que ocurre en Ecuador, pues vaya, raya en lo inédito, esta irrupción en un foro de televisión mientras se realizaba un programa, lo que hemos observado, estos motines en cárceles, la violencia que lo mismo ha trastocado la vida universitaria, que las calles de Guayaquil. ¿Qué explicación dar a lo que estamos observando? ¿Cómo lo ves, Lucy? Bueno, de entrada, gravísima la situación. El simple y sencillo hecho que en cuestión de 48 horas Ecuador pasara de estado de excepción a una guerra interna declarada así por el presidente Daniel Noboa de tan solo 35 años. Me parece también importante destacar el personaje como tal, con solo 55 días en el cargo. Pero también entender que todo esto que veíamos en las imágenes y que ya nos narrabas, no ocurre en un vacío. Creo que hablar del deterioro y de este caldo de cultivo que pues ha hecho que Ecuador pasara de ser uno de los países más pacíficos a uno de los más violentos tan solo en las últimas 2 décadas, pues es un caso digno de analizar. Si hablamos del deterioro de la situación de seguridad, no podemos no hablar de las últimas 3 administraciones de Ecuador, ¿no? Todo comenzó con la administración de Rafael Correa, donde pues se pactó de alguna manera alguna tregua con algunos grupos, pero también hubo una interrupción pues prácticamente definitiva, importante, de la cooperación con Estados Unidos y Colombia y un desmantelamiento de las agencias de inteligencia. Después, en la administración de Lenín Moreno, la crisis carcelaria que hoy tiene en jaque al país, pues se desata, ¿no? Con motines, con pues tasas gravísimas de asesinatos de internos, y después en la administración de Guillermo Lasso, pues se tomó una serie de decisiones que tampoco realmente ayudaron en prácticamente nada. También se decretaron varios estados de excepción con pocos resultados y concluyó con el terrible asesinato de un candidato presidencial. Eso nos habla ya de un clima, pues de un deterioro importante, y pues no olvidar que se trata también de una ubicación privilegiada para el trasiego de droga, que es al final del día de lo que estamos hablando, de grupos criminales que se disputan el territorio, la producción y el tráfico de drogas. Y con altísima injerencia del cártel o de cárteles de la droga mexicanos, Carlos. Sí, y tristemente, pues Ecuador es una república bananera, ¿no? Y eso hay que tristemente decirlo, así es, porque exporta bananos, eso es de lo que más exporta junto con petróleo y algunos otros minerales, pero además en esta extensión de la palabra que todos comprendemos, porque es una debilidad institucional la que perennemente tiene durante ya mucho tiempo, como bien explica Lucy. Y creo que parte del problema es que los poderes que hay ahí, el económico, los mediáticos, el poder político, pues están atrincherados cada uno en su coto de poder, y los cambios que generalmente han querido hacer, sobre todo el presidente Lasso, el presidente Moreno antes, como decía Lucy, pues eran más de corte liberal, ¿no? Un poco más tratar de hacer una economía de mercado. Ecuador no tiene una moneda de curso legal propia, bueno, tiene al dólar, por supuesto, esa es su moneda legal, pero no tiene un banco central que esté imprimiendo sucres, eso ya no existe desde hace mucho tiempo. Tenía una inflación tremenda en el siglo pasado y tal. Entonces, esas grandes crisis que ha tenido Ecuador, pues arrojaron ideas de solucionarlo con pues políticas económicas liberales o neoliberales para tratar de hacer pues más libre la concurrencia de los actores económicos y con eso generar prosperidad y nivelar un poco el terreno de la prosperidad de cada familia en ese país. Pero siempre se ha hecho en ese tipo de países a medias, y cuando se hace a medias y cuando el Estado de Derecho se hace a medias también, porque pues hay muchos poderes, como decía, pues el resultado es este, ¿no? El deterioro institucional tremendo, el crimen organizado que pues, hace trasiego de cocaína, está también el trasiego de armas, desde
varias partes del mundo, en fin. Entonces, creo que tenemos ahí un claro ejemplo de pues un Estado en el que paralelamente están funcionando otro tipo de organizaciones que ejercen el poder, tanto familias tradicionales, que pues a lo mejor mantenían cierto control de algunos factores de la producción, como pues ahora crimen organizado y cárteles de la droga, incluso auxiliados por los mexicanos, ¿no? Que ya decías. Y bueno, pues ese es este problema perenne de un país que no tiene hoy una solución más que la que está empezando a llevar a cabo el presidente Noboa, que es un control policial con ayuda militar, con ayuda del ejército, al estilo, muchos dicen, de lo que tendría que ser como ha ocurrido en Salvador. Un Bukele. Así es. Y mira, esta historia que contaba Lucy de los últimos 20 años en el Ecuador, este deterioro en materia de seguridad, en materia de violencia, tiene un hilo conductor que es el mayor protagonismo que ha tenido Ecuador en el tema del narcotráfico. ¿Sí? Es interesante ver cómo cuando un país empieza a tener mayor protagonismo, acabamos viendo esto, Manuel. ¿Y dónde empieza o cuándo empieza el problema? ¿Sí? Empieza el 18 de junio de 1971. Porque ese fue el día en el cual Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, declaró y llamó a lo que se llamó la guerra contra las drogas, empezar a combatir la producción, distribución y consumo de ciertas drogas, y eso que confundió un vicio con un delito, que por sus pistolas dijo estos que son vicios los vamos a considerar delitos y por lo tanto hay que luchar contra ellos, al paso de las décadas, hoy 52 años después, pues tenemos este tipo de situaciones, Manuel, que atentan en contra de la vida civilizada, en contra de los estados y los gobiernos democráticamente establecidos, como es el caso de Ecuador, y mientras no se toque fondo el asunto y nos sentemos a discutir seriamente si se debe y cómo haríamos para legalizar el consumo de todas las drogas, no nada más de la marihuana para fines recreativos, etcétera, etcétera. Esto va a seguir. Sí, ahora, no vayamos al fondo. Al fondo del asunto. Son puros parches los pero ¿cuál es el problema, Manuel? Que hay tantos involucrados, tanto de parte de los narcotraficantes como del gobierno, que sentarse a la mesa a decir, a ver, vamos a acabar con esto, no se va a dar porque se les acabaría el negociazo multimillonario que es el narcotráfico hoy en día. Y eso es lo que causó todo esto, Manuel. Y mientras no vayamos al fondo del asunto, esto simple y sencillamente no va a mejorar. Porque esas prohibiciones carcomen a las propias instituciones. Lo que vemos en Ecuador es la debilidad institucional en su máxima expresión. Es decir, no hay temor de los delincuentes a hacer cualquier cosa, a irrumpir en un programa de televisión en vivo, ya no se diga secuestrar gente, a tomar como rehenes a policías en los penales. No hay el mínimo temor a que la ley se aplique, porque la ley no se aplica. Difícilmente los gobiernos tienen esa fortaleza para aplicarla. Y mira, aquí el problema es que Daniel Noboa llegó a la presidencia, en noviembre pasado, prometiendo la economía, el tema económico y también una lucha más frontal en contra de la delincuencia, que es fundamentalmente en contra del narcotráfico. Y hay muchos analistas que consideran que esto es una reacción del narcotráfico para decirle, a ver, espérame tantito, aquí quienes mandamos somos nosotros, y una de las primeras cosas que suceden en el gobierno de Noboa, pues es esta fuga de Adolfo Macías, el Fito, uno de los principales narcotraficantes, que estaba preso desde 2011, tiene una condena de 34 años, y simple y sencillamente... Ya se había escapado, otra vez. Bueno, variendas, ¿no? Sí, es como el Chapo es decir, señores, a ver, aquí mandamos nosotros. Yo no sé, Manuel, Lucy, Carlos, si ustedes recuerdan lo que vimos ayer, yo cuando vi las imágenes de esta gente en el set de televisión armados, dije, bueno, es una parodia, era que no te lo creías. Dantesco, no te lo creías, pero cuando es que es cierto, ¿cuándo habíamos visto ya algo así? Ahora, esto ya no es nada más narcotráfico, es decir, compra y venta de estupefacientes, esto ya es terrorismo, Manuel. Ese es el problema, que esto degenera en terrorismo. Y así los declara el propio gobierno, ¿no? Que ahora, para neutralizarlos, puede acabar con ellos, puede exterminarlos, desaparecerlos, asesinarlos. Sí, el estado de excepción. Realmente, pues, son de las pocas opciones que tienen sobre la mesa en estos momentos, ¿no? También a destacar el hecho de que decretaran esta amnistía generalizada para, pues, las Fuerzas Armadas, para que lleven a cabo, evidentemente, estas labores que, a ver, estamos hablando de un reto de proporciones bíblicas para Ecuador, porque no solo es el hecho de neutralizar, digamos, este abierto desafío, esta amenaza
amenaza terrorista en estos momentos, sino qué viene después, cómo reconstruyes un tejido social, cómo reconstruyes instituciones, cómo recuperas confianza, cómo restableces el Estado de Derecho en un país donde pues se habla, o según algunas organizaciones, una cuarta parte de los 36 centros penitenciarios están bajo el control total de estos grupos terroristas, ¿no? Delincuenciales, donde tampoco, pues hay que decirlo, hay una lucha real o realista para el control del narcotráfico. Se habla de que de los 300,000 contenedores que cada mes salen de Guayaquil, la capital y el puerto y la ciudad más poblada de Ecuador, solo logran supervisar el 20%. Imagínense la cantidad de cosas que no trafican o transitan por ahí, y eso ha llevado a que efectivamente Ecuador se haya convertido al día de hoy, y tan solo en un periodo de 3 a 5 años, en el principal exportador de cocaína a Europa. Estamos hablando de tantos intereses económicos también de por medio, que sí están ante un reto mayúsculo. El hecho de que se hayan viralizado, como se hicieron ayer terriblemente, estos videos de ejecuciones de policías pues grabadas por los propios terroristas en las cárceles, habla de que el control está totalmente en manos prácticamente de estos tipos de grupos, por lo menos ahí en las cárceles, como bien apunta Lucy, pero además parece que están gobernando desde ahí, porque hay una cantidad de extorsiones en todo el país tremenda, ¿no? Las universidades están bajo acecho y estuvieron ayer pues también en Guayaquil siendo ocupadas. Balaceras a escasos metros del Palacio de Gobierno en Quito, ¿no? Una serie de cosas que dices, no puedo creer lo que estoy viendo, y es como el punto culminante de toda esta historia que en México hemos visto muchos de estos episodios, ¿no? Que te hacen extorsiones desde las cárceles, que operan crimen organizado y bandas desde centros penitenciarios, que de repente hay un motín que se sale de control. Bueno, claro, el propio Fito era youtuber desde la cárcel. Sí. Y mira, la mejor muestra de un Estado fallido o un gobierno ineficaz es lo que sucede en las cárceles. Porque si hay un lugar donde el gobierno están dadas las condiciones para que lo controle de la A a la Z, es una cárcel. Si no controlas la cárcel, si no lo controlas, ¿y por qué no lo controlas? Por la corrupción, porque hay colusión entre los delincuentes que están encarcelados y las autoridades, comenzando por quienes dirigen los penales. No hay otra manera de explicar eso. Y si tú no puedes controlar un penal, pues hombre, ¿qué vas a poder controlar? Ahora, las calles? La agravante de este señor Correa, ¿no? Que aparentemente, pues, de acuerdo a lo que muchos afirman, pues tiene o tuvo estos pactos con grupos delincuenciales y luego está en Europa, y todos además los presidentes, él y otros, acusados de corrupción, sí, fugado él y fugados otros, y todo el mundo acusado de algo, ¿no? Y con un proceso, porque cualquier acción que se sale digamos, de los parámetros institucionales, de pronto pues es persecución política, o en todo caso pues sí es algo que hay que seguirle jurídicamente, ¿no? Y bien interesante lo que decías tú, Carlos, porque también en México, a ver, lo que pasó hace unos días en Tabasco, que de manera coordinada empezó a haber asaltos en centros comerciales, tiendas, pero no fue alguien que llegó con la intención de robar la caja fuerte de un comercio. Esto sucedió hace unos días aquí en Tabasco, algo parecido, ¿no? Sí, delincuentes. Sí, son acciones coordinadas a delinquir. Y Ecuador es un país pequeño, la verdad es que tiene alrededor de 45,000 efectivos en las Fuerzas Armadas, que la verdad no es mucho. 18 millones de habitantes. 18 millones de habitantes, un PIB con alrededor de 200,000 millones de dólares de producción, que pues es como la tercera parte de lo que México comercia bilateralmente con Estados Unidos. Pero es un país que juega algo, ¿no? No es un país pequeñito del Caribe. Ahí. No, y está ubicado entre dos de los principales productores, ¿no? ¿no? Perú y Colombia. Bueno, claramente sí tiene, ahora sí que mucho en contra, pero ya que hablaban, ¿no? Hace un momento de cómo, pues prácticamente la crisis se desata a raíz de lo que ocurre en el sistema penitenciario. Yo creo que es ahí donde precisamente se tiene que atacar el problema, y no es fortuito que precisamente cuando se hace el anuncio de una intención de alguna forma de transformar las cárceles un poco a la Bukele, y que se hace el anuncio de la construcción de estos dos centros penitenciarios en alta mar, que es cuando los grupos delincuenciales prácticamente le declaran la guerra al gobierno. No es fortuito que esto esté ocurriendo, y hasta que no logren poner orden precisamente en las cárceles, nada va a cambiar la situación de inseguridad que se vive en las cárceles. Da la impresión de lo que estamos viendo en América Latina va a tener a dos paradigmas de solución, ¿no? Por un lado, esto que estamos viendo en Ecuador,
que puede replicarse en otras partes del sur de América o en México, que ojalá no sea el caso, más que episodios ahí como el de Tabasco que ya bien describías, pero existe este paradigma de Bukele que efectivamente ya se está convirtiendo en el personaje que pues ya no se habla tanto de que si respeta o no los derechos humanos o no, la verdad es que erradicó la violencia en su país. Entonces, desde el punto de vista de seguridad al ciudadano, ese es el paradigma que ahora empieza a ser como el que despunta. Y desde el punto de vista económico, que estará por verse, con los desastres que hay en América Latina, pues el de Milei en Argentina, ¿no? Que no tiene esa crisis, por supuesto, de Estado de Derecho ni de... Y que consiguieron hoy un buen préstamo del Fondo Monetario Internacional. Por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que es interesante ver este panorama latinoamericano en función de los vacíos que había hace apenas algunos años, pocos años, y ahora de personajes que empiezan Pero entonces seguirá la mano dura, es decir, este es el pretexto perfecto para que un presidente joven que tiene ni 2 meses en el cargo, Daniel Noboa... No es mano dura, es legalidad, ¿no? Es que una cosa es la legalidad y la otra es, digamos, en situaciones excepcionales como parece es la que vive Ecuador. Es la prueba de fuego para es la mano. Decía Orwell, el escritor inglés, que el hombre que levanta la mano es un hombre que carece de ideas. Hombre, es una frase muy bonita. Pero si el que está enfrente no te entiende las ideas, una de dos, o te das la vuelta y que siga haciendo lo que quiera, o lo agarras a bofetadas. Sí. Y lo que el gobierno no puede hacer cuando alguien está delinquiendo es darse la vuelta y que siga haciendo lo que quiera. Ay, Manuel, ahora, el gobierno, el Estado sí tiene, o tendría que tener, el monopolio en el uso de la fuerza. Debería de tenerlo, no lo tiene porque le compite precisamente el crimen organizado, ¿no? Pero a ver, la esencia de gobernar es, lo voy a decir en términos muy coloquiales, repartir bofetadas para hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Así de claro. Y gobernante que no lo quiera hacer, pues mejor que se dedique a otra cosa. Sí. Pues sí. Pero sí creo que es interesante el tema de si mano dura o legalidad. Yo creo que todos pensamos que la legalidad es lo que tiene que prevalecer en todo país, y es un poco peligroso caracterizar cualquier acción legal de un gobierno legítimamente constituido como mano dura, ¿no? Porque si mano dura fuera, pues a lo mejor ya tendríamos a 300 terroristas asesinados, y no es el caso. O sea, de pronto la línea, a ver, una acción legal o varias acciones legales emprendidas por Nayib Bukele han dado resultado en términos de reducir la violencia, prácticamente los homicidios a cero. Tienen días, semanas enteras en los que no hay un solo asesinato en el país que era el más violento, no solamente de América Latina, quizá del mundo. Pero en el otro extremo, la tentación de empezar a tocar las instituciones, el propio caso de Bukele, el tema de la reelección, vaya, ya empiezas ahí a rebasar una línea con el pretexto de estar dando resultados entre además, lo legal o lo... No, y además, si da resultados en un tema tan importante para la ciudad como es la seguridad, pues que se reelija. Pues oye, pero la Constitución dice que no. Oye, pero y con 90% de aprobación pues, y pues, sí, dando es difícil hablar de legalidad cuando solo existe la simulación, cuando hablas precisamente de las instituciones y de la procuración de justicia. Entonces, hasta que eso no exista, pues realmente sí, no queda más que la mano dura. Pues sí, los ciudadanos quieren resultados, seguridad. Eso es lo básico. Eso es lo que le tendría que tocar al gobierno como principal, quizá única responsabilidad. Gracias, Lucy, muchas gracias. Carlos, gracias, Arturo. Gracias. Hasta mañana, pásala bien.